Sobre la cultura de la intolerancia y la posibilidad de tolerancia en Colombia, el podcast 26, acerca de la ideología, la parte 4. ¿Qué me pasa? Esperen que no se me bloqueó, no. Ya, ahora sí. Esperen, ya me devuelvo. A ver, retomemos. 5, 4, 3, 2. Listo, ahora sí. Sobre la cultura de la intolerancia y la posibilidad de tolerancia en Colombia, el podcast 26, acerca de la ideología, parte 4. Sublime objeto de la ideología de Zizek, segunda parte de 3. Gonorrea. ¿Qué hambre tan gonorrea tengo? Ese tipo es cera gonorrea. Enfermedad venérea. De muchas maneras podemos nosotros utilizar este concepto, y en Colombia más. Se ha hecho muy famoso. De boca en boca va esta palabra que se ha contagiado como la enfermedad que en términos, ojo, literales es. Pero más allá de este concepto tan fuerte para el vocabulario, revisemos otros. Paz, amor, libertad, honestidad, lealtad, justicia, amistad, esperanza. ¿Qué pensamos, qué sentimos con la palabra gonorrea? ¿Qué pensamos, qué sentimos con estas palabras que acabo de mencionar y que pueden ver en pantalla? ¿Nos mueven algo? ¿Nos hacen sentir algo? ¿Nos hacen pensar algo? ¿Alguna de ellas? Y si estamos en Colombia, si somos colombianos y hemos vivido lo que ha sucedido en el país en los últimos, 20 años, 25 años, y en los últimos meses, mamerto, guerrillero, paraco, feminazi, machista, uribista, petrista, izquierdoso, derechista, comunista, capitalista. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos con esos conceptos? ¿Los hemos utilizado? ¿Hemos señalado a alguien con alguno de esos conceptos? ¿Nos han señalado con alguno de esos conceptos? Y entonces, ¿por qué hablo como hablo? ¿Lo que hablo es lo que pienso? ¿Y lo que pienso es lo que hablo? ¿Lo que pienso es lo que hago? ¿Lo que hago es lo que soy? ¿Lo que soy lo seré siempre? Preguntas que parecen sencillas o tal vez difíciles, no sé, desde la perspectiva que se les vea, pueden tomar diferentes tonalidades. Pero el asunto es que alrededor de esto vamos a hablar el día de hoy. En la segunda parte del texto Sublime objeto de la ideología, que se llama La falta en el otro. Recordemos que en el podcast anterior, hace ya varias semanas, trabajamos la primera parte, el síntoma. Esta segunda parte se llama La falta en el otro, y el próximo podcast, la tercera parte, el sujeto. Estamos haciendo el ejercicio de acercarnos al código que produce el texto. Estamos en el trabajo del camello, estamos en la rumia, posiblemente ya estamos en el león, seguramente llegaremos al niño, haciendo todo este ejercicio orientados desde Zuleta para la interpretación, para poder llegar a comprender qué es lo que quiere decir el texto, el sublime objeto de la ideología.
En ese orden de ideas, tenemos nosotros diferentes elementos a partir de lo que se ha ido planteando. Por ejemplo, las palabras tienen una fuerte influencia en el desarrollo de la cotidianidad, ya sea la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra en señas o las imágenes que simbolizan al final palabras también. ¿Qué palabras utilizamos cotidianamente y por qué las utilizamos? Y la identidad nuestra estará relacionada con las palabras que utilizamos. ¿De dónde provienen esas palabras que utilizamos? ¿Será que nuestra identidad se construye a partir de las palabras que usamos? Esas palabras, si vienen de otro lado, entonces nuestra identidad es construida a partir del lugar de donde provienen esas palabras. ¿Será que las palabras determinan lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos? Y en el asunto de la ideología, las palabras dan fe de nuestras ideologías. Las palabras son una muestra de la ideología que cada uno de nosotros profesa. Las palabras dan cuenta de lo que realmente está en nuestro inconsciente y en nuestro interior. Hay una gran cantidad de preguntas y una gran cantidad de reflexiones en torno a todo este tema, a todo lo planteado en esta segunda parte, la falta en el otro. Por lo tanto, y el día de hoy, en el ejercicio que haremos, les invitaremos a que tengan en cuenta algunos conceptos y cuando estén leyendo el texto o lo vayan a leer y lleguen a esta segunda parte, el concepto de identidad es muy importante. Significantes flotantes, descriptivismo y antidescriptivismo, el deseo y desear, los significantes y los significados, el colchón ideológico. Son elementos que nos van a ayudar, son pilares que nos van a ayudar a entender un poco mejor y acercarnos al código que produce el texto. Iremos presentando otro tipo de conceptos a lo largo del ejercicio de hoy. Haremos una charla, escucharemos atentamente al profe Enrique, a la profe Laura. Charlaremos en torno a los postulados, a las diferentes reflexiones y trataremos al final de hablar acerca de esa pregunta. ¿Qué quiere decir el texto? Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este ejercicio nuevamente, después de varias semanas. Profe Enrique, profe Laura, muy buenas. Nuevamente estamos acá, volvimos. Vamos a darnos la pela con esta segunda parte que fue difícil. Fue un trabajo fuerte. Y no solamente por el nivel de dificultad que tiene el texto, sino porque, pues, nosotros tenemos una gran cantidad de otros compromisos que hacen que a veces tengamos que disminuir la velocidad, caminar un poquitico más despacio en este ejercicio. Pero aquí seguimos, aquí estamos y vamos a continuar con esta segunda parte. Laurita, buenas noches. Enrique, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, maestro Mario, maestro Enrique. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, nosotros hoy pues no contamos con la presencia del maestro John.
esperamos que quizás en próximos podcasts el maestro John se vuelva a vincular con nosotros, porque pues precisamente atendemos a diferentes tipos de actividades, ¿no? Entonces pues el maestro John está atendiendo otro tipo de actividades, otras actividades personales, otros frentes en términos laborales. Entonces pues les envía un saludo a toda la fanaticada del maestro John, y que pues esperamos que pronto logre liberarse un poco de cargas y lo podamos tener nuevamente acá en el podcast. Él sigue igualmente vinculado con nosotros, trabajando juicioso como lo ha venido haciendo, pero pues en esta oportunidad estamos nosotros tres acá para charlar acerca de Sublime Objeto de la Ideología, la parte 2. Entonces, sin más preámbulo, pues profe Enrique, arranquemos con esta cuestión. Tienes ahí luz verde, como dicen, ya está preparándose la pantalla. Perfecto, ahí está el loco del Zizek. Tiene Listo, cara de loco. ¿ya me escuchan? Sí, señor, perfecto. Listo, voy a ver si puedo colocar la presentación que ocupe toda la pantalla. Dale que ahí está cargando, listo, ya cargó. ¿Listo? Listo. Bueno, metámosle entonces a esto porque fue un capítulo bastante complejo de entender, pues precisamente por todas las referencias que tiene Zizek, Marx, Hegel, Lacan, Freud, ¿sí? Como ya hemos venido hablando. Pero bueno, aquí pues vamos a hablar de varios conceptos, entonces voy a tratar de hacerlo lo más pausado, lo más... bueno, tratar de que me entiendan un poco cuando me refiero a tal concepto. Entonces la parte que yo les voy a explicar se titula como ¿qué fue? Es como una palabra en italiano que significa ¿qué quieres? Esta pregunta, obviamente la que se formula Zizek, es una pregunta retórica, porque básicamente nos está preguntando por nuestros anhelos, por nuestros deseos, qué es lo que realmente deseamos. Y ya, sin más, pues vamos a entrar en materia. Entonces, para esta parte, pues Zizek va a partir de una pregunta y es, ¿cómo se refieren los nombres a los objetos que designan? Para responder a esta pregunta, Zizek pues va a tomar en cuenta dos posturas. Por una parte, va a tomar en cuenta el descriptivismo y por otra parte va a tomar en cuenta el antidescriptivismo. Voy a tratar de explicar cada uno de estos términos. Entonces, cuando Zizek habla del descriptivismo y el antidescriptivismo, está tomando como referente a... Ay, se me acabó de ir el nombre. ¿Cómo es que se llama el...? A Kripke. A Kripke, sí. Sí. A Kripke, sí. Gracias. Perfecto. Listo. Entonces, cuando él habla del descriptivismo, se refiere a que cada palabra es portadora de un cierto significado. Pero para el descriptivista, una palabra significa porque posee todo un cúmulo de rasgos o características descriptivas. Entonces, si yo en mi realidad me topo con un objeto que cumple con las características que dicho término tiene, pues podría ya decir que ese objeto se refiere al término o al concepto que posee dichas características. Entonces vamos a ver un ejemplo. Yo tengo el nombre propio de Aristóteles y voy a atribuirle, digamos, un rasgo descriptivo o una característica: el autor de los escritos de metafísica. Entonces, para el descriptivista, el nombre de Aristóteles es equivalente o se refiere al autor de los escritos de metafísica. ¿Sí? En ese sentido, estamos hablando de que el significado de Aristóteles se refiere a ese rasgo o a esa característica descriptiva, que en este caso es autor de los escritos de metafísica. Pero ahí radica la crítica de los antidescriptivistas, y es que
digamos, si nosotros descubriéramos que Aristóteles no es el autor de los escritos de metafísica, entonces el nombre seguiría refiriéndose a la misma persona. Entonces, los nombres, digamos, yo le quito la característica o el rasgo descriptivo, descubro que Aristóteles no es el autor de los escritos de metafísica, pero lo que se va a mantener va a ser el nombre de Aristóteles, lo que se mantiene es el nombre propio. Entonces, los nombres propios se van a denominar como designantes rígidos, y estos designantes rígidos pues no van a depender de las descripciones de todas estas características o rasgos descriptivos. Ahora bien, voy a hablar ahora del antidescriptivismo, teniendo en cuenta pues la crítica que se hizo en este ejemplo. Entonces, para los antidescriptivistas, la palabra de alguna forma está conectada a su objeto mediante un acto que se denomina como bautismo primigenio, y este vínculo se va a mantener aun cuando el cúmulo de rasgos descriptivos, que fue el que inicialmente determinó el significado de la palabra, cambie por completo. Entonces era básicamente lo que les decía ahorita. Lo que se mantiene es el designante rígido, que en el caso de Aristóteles pues es el nombre propio, independientemente de que las características o rasgos descriptivos varíen. Entonces acá pues también les voy a presentar otro ejemplo, y este tiene que ver con algo que se llama sentido y referencia, que de hecho ya lo venía postulando un filósofo del siglo XIX que se llamaba Frege. Entonces, en la antigüedad, digamos, en los griegos denominaban un cuerpo celeste como la estrella matutina, y se dieron cuenta pues que había otro cuerpo celeste que se llamaba la estrella vespertina. Este era ya pues la matutina para la mañana, la vespertina para la noche. Pero luego descubrimos que esa estrella matutina y esa estrella vespertina a la cual se referían los antiguos, pues tenía el mismo referente, en este caso era Venus, o sea, se referían al mismo objeto, Venus, pero lo que variaba era el sentido. Entonces, aunque estos dos términos, lo que es estrella matutina y estrella vespertina, tienen sentidos diferentes, sin embargo, ambos se van a referir al mismo objeto, es decir, van a tener la misma referencia. Y aquí, a partir de la postura antidescriptivista, pues Zizek se va a plantear una pregunta para mirar el concepto de identidad. Y él va a partir de la siguiente pregunta: ¿qué es lo que constituye la identidad del objeto designado, más allá del siempre cambiante cúmulo de rasgos descriptivos que hace a un objeto idéntico a él mismo, aun cuando todas sus propiedades hayan cambiado? ¿Cómo concebir el correlativo objetivo del designante rígido del nombre en la medida en que éste denota el mismo objeto en todos los mundos posibles? Entonces, lo que se está preguntando Zizek, y voy a meter el concepto de mundos posibles, es que en cualquier realidad, ¿cómo poder hablar de este designante rígido? Porque lo que sabemos es que lo que va variando, lo que varía el significado en este caso, lo que varían son los rasgos o características descriptivas del objeto. Pero ya sabemos que el nombre propio, que es el designante rígido, es lo que se mantiene. Entonces, ¿cómo concebir ese designante rígido independientemente de cualquier realidad, de cualquier mundo posible? Entonces, aquí vamos a incluir otro concepto, y es el point de Capitón, que hace referencia al punto nodal. Entonces, el punto nodal para Zizek va a funcionar como un designante rígido. Entonces dice que el significante que mantiene su identidad a través de todas las variaciones de su significado. Bueno, aquí estamos hablando de dos conceptos que ya los habíamos tocado la vez pasada, y es el concepto de significante y significado. Recordemos que estos dos conceptos fueron planteados en la estructura semiológica que nos presenta Ferdinand de Saussure.
¿sí? Un semiólogo del siglo XIX. Pero la estructura que nos presenta Saussure, digamos en la parte superior encontramos el significado y en la parte inferior vamos a encontrar el significante. En este sentido, podríamos decir que para Saussure el significado tenía más importancia que el significante. Pero aquí nos vamos a encontrar con Lacan, del que hablamos la vez pasada, y decíamos que Lacan retoma estos conceptos de significante y significado, es decir, toma la misma estructura que Saussure, pero lo que hace es invertirla. Cuando invierte la estructura, quiere decir que en la parte posterior vamos a encontrar al significante y en la parte inferior vamos a encontrar al significado. Esto quiere decir que para Lacan es mucho más importante o le va a dar mayor trascendencia al significante, porque para él, y ya siguiendo en línea con Zizek, el designante rígido, en este caso lo que no va a variar va a ser el significante. Lo único que va a presentar variaciones en este sentido va a ser el significado. Y teniendo en cuenta que el significante es el concepto al cual se le va a dar mayor importancia, pues vamos a hablar también de un concepto que nombró el profe Mario, que es el de significantes flotantes. Bueno, voy a leer el concepto que aparece en el sublime objeto de la ideología y ya después vamos a tratar pues de analizar, vamos a mirar un ejemplo y vamos a tratar como de analizarlo. Entonces, ¿qué es un significante flotante? Pues son los elementos que están sin ligar. Todos ellos flotan en una cadena significante. En este sentido, la lucha ideológica radica en los points de Capitón o los puntos nodales, los cuales serán capaces de totalizar e incluir todos esos elementos libres, flotantes, en una serie de equivalencias. Bueno, por ahora de pronto no es muy claro el concepto, la definición, pero ya con un ejemplo nos va a dar mucha más claridad. Entonces, dice también que cada uno de estos significantes flotantes formará parte de una serie de equivalencias. La significación de estos elementos va más allá de su sentido literal y depende de un plus de significación metafórico. Entonces, yo sé que tengo una cadena de significantes, tengo muchos conceptos que de alguna forma se encuentran desarticulados, ninguno de ellos está ligado, y digamos cada uno de estos conceptos va a presentar un sentido literal, pero la significación o el significado de cada uno de estos conceptos, más allá de su sentido literal, se va a dar a partir de un concepto del que habla Zizek, que es el plus de significación metafórico. Y el plus de significación metafórico se refiere a la capacidad de los significantes de adquirir significados adicionales o simbólicos a través de la relación y articulación con otros significantes. Entonces, tengo mi cadena de significantes flotantes, todos ellos están desarticulados y cada uno de estos significantes flotantes tiene un sentido literal. Pero todos estos significantes flotantes pueden adquirir diferentes significados a través de ese plus de significación metafórica. Pero bueno, les voy a mostrar más bien el ejemplo. Entonces, digamos, estoy en el ámbito político. Estoy en el discurso político y dentro de la circunferencia que podemos observar, digamos, ahí se encuentran los significantes flotantes. Tengo el concepto de libertad. Entonces, desde una postura conservadora, yo voy a entender que la libertad va a ser utilizada para defender la libertad individual en el ámbito económico y la reducción de la intervención estatal. Pero desde la postura progresista, yo voy a entender este significante flotante, que es la libertad, como algo articulado con relación a la justicia social y la igualdad de oportunidades. Entonces, miremos qué conclusión podemos derivar de ahí. Y es que los significantes flotantes, en este caso la libertad,
no va a tener un significado fijo o universalmente establecido. El concepto de libertad sí va a tener un sentido literal, pero como estamos en el ámbito de los significantes, no hemos pasado al ámbito del significado. El significado ya va a variar, es decir, que no se puede hablar como de un significado fijo o universalmente establecido, desde una sola interpretación, sino que toda su interpretación y su valor político estarán abiertos a disputas y negociaciones en el campo ideológico, que es precisamente lo que acabamos de ver. El concepto de libertad como significante flotante, desde su significado e interpretación desde el ámbito conservador o progresista, pues va a adquirir diferentes significados, que de una u otra forma se van a poder debatir en el campo ideológico. Bueno, vamos a mirar otro ejemplo. Digamos, tengo mi ámbito, mi significante flotante, y voy a hablar del concepto de corrupción. Todavía estoy en el discurso político, pero este concepto de corrupción lo voy a analizar desde la postura comunista. Entonces, para el comunista, luchar contra la corrupción implicaría luchar contra el orden capitalista. Entonces, lo mismo, digamos el significante flotante, que en este caso es la corrupción, pues no va a tener un significado fijo o universalmente establecido, sino que la interpretación que yo dé de ese significante flotante, que en este caso es la corrupción, pues va a estar abierto a disputas y negociaciones en el campo ideológico. Es decir, yo puedo entrar a discutir cómo entiende la corrupción el comunista, pero también cómo entiende la corrupción, no sé, el fascista, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con más conceptos, pero de alguna u otra forma esto nos va a ayudar a entender qué es lo que quiere decir Zizek. Entonces, vamos a mirar este concepto del uno lacaniano y acolchamiento. Entonces, el punto crucial para comprender el éxito de cualquier ideología hegemónica es determinar cuál es el uno lacaniano que es capaz de acolchar el resto de significantes flotantes. Bueno, ahí nuevamente de pronto aparece la definición un poco oscura, pero vamos a tratar de entenderlo con otro ejemplo. Yo voy a tomar como campo ideológico el comunismo. Entonces, nuevamente, entro en el discurso político y mis significantes flotantes van a ser tres. Voy a tener en cuenta paz, corrupción y machismo. En la parte izquierda vamos a encontrar, digamos, las respuestas que nos puede ofrecer este campo ideológico, que en este caso es el comunismo. ¿Respuestas a qué? Por ejemplo, en cómo llegar a la paz. Si no existe la paz, es porque hay algo que impide que lleguemos a la paz. En este caso, el campo ideológico del comunismo nos diría que la guerra es fruto de los intereses capitalistas particulares y por eso no se ha logrado la paz. Si existe la corrupción, es porque es producto de la ambición humana gestada por los intereses capitalistas particulares. Y si de alguna forma también existe el machismo, es porque el capitalismo es un sistema patriarcal, masculinizado, hecho por y para hombres. Entonces, el comunismo en este caso me está ofreciendo respuestas de por qué no sucede la paz, por qué hay corrupción y por qué se da el machismo. Pero el comunismo también me va a ofrecer soluciones. ¿Y qué soluciones me va a dar el comunismo en cuanto a la paz? Pues si yo quiero alcanzar la paz, pues tengo que luchar contra el orden capitalista. Si yo de alguna forma quiero acabar con la corrupción, pues tengo que luchar contra el orden capitalista. Y si de alguna forma quiero acabar con la sociedad patriarcal o el machismo, pues tengo que luchar contra el capitalismo. Lo interesante de esto es que acá hay un patrón que se reproduce. Y el patrón que se reproduce va a ser el capitalismo. Entonces,
El punto nodal que acolcha la teoría comunista y que de alguna forma la va a dotar de identidad va a ser el orden capitalista, es decir, ese patrón que constantemente se reproduce. Eso quiere decir que todos los significantes flotantes, en este caso los significantes que acabamos de ver, paz, corrupción y machismo, pueden ser reducidos a la explicación del orden capitalista, por lo que la lucha contra este pues nos va a ofrecer lo que les decía ahorita, respuestas y soluciones. Y aquí es desde donde va a radicar el éxito de toda ideología hegemónica. Y si ustedes se dan cuenta, como decíamos anteriormente, acá decíamos que cada uno de estos significantes flotantes formará parte de una serie de equivalencias, y esas equivalencias solo se van a poder establecer entre más significantes flotantes tenga yo dentro de mi ámbito, ¿sí? Y digamos, aquí yo podría continuar con la lista. Podría tomar no solo paz, corrupción, machismo, podría tomar capital, ¿sí? Varios conceptos que de alguna forma están relacionados con el capitalismo y con el comunismo. ¿Listo? Muchísimas gracias. A ti, Enrique, porque esta primera parte nos da un suelo conceptual, un piso conceptual sobre el cual vamos a sostener el discurso el día de hoy en este podcast, que nos va a permitir ayudarnos y ayudarles a las personas que están viéndonos y escuchándonos a entender un poco mejor esta segunda parte del texto de Sublime Objeto de la ideología, ¿sí? Entonces, bueno, hay unos elementos bien interesantes en esta primera parte que el profe Enrique nos presenta cuando nos habla del significante y el significado. Y en el transcurso de este ejercicio, pues vamos a empezar a entender, por ejemplo, por qué, y lo iré explicando, y ahorita Laurita también continúa con su ejercicio, iré explicando por qué arrancamos este podcast con semejante palabrota, ¿sí? Y luego por qué presentamos esos otros conceptos, ¿no? Es decir, por qué se mencionó gonorrea, por qué luego paz, por qué luego comunismo, por qué luego mamerto, por qué sí. Porque en ese sentido es que nosotros podemos empezar a aterrizar para acercarnos al código que produce el texto y acercarnos a lo que quiere decir el texto, ¿sí? De una manera un poco más, digamos, cotidiana, por no decir de otra manera. Entonces, los conceptos como los que presentaba el profe Enrique y como los que se presentaron al principio del podcast, son base para la explicación de hoy. De hecho, cuando tú hablabas de la estrella del alba y esto, que finalmente era la misma estrella, Venus, sí, que de hecho no es estrella, pues es un cuerpo celeste, un planeta Venus, le llamaban la estrella por la mañana o por la noche, pero era Venus, ¿sí? Entonces es como uno hablar, por ejemplo, de Luzbel, me acordé por lo de la estrella, de Lucifer Morningstar, de la serie de Lucifer, sí, que finalmente es el diablo, ¿no? Está representado en el diablo, sí, pero tiene diferentes nombres, pero pues finalmente está representando desde un designante rígido, pues tiene un nombre, pero pues va cambiando los significados, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a escuchar la reflexión de Laurita y a ver a Laurita cómo le fue con esa segunda parte. Entonces, pues nada, Laurita, te escuchamos, estamos aquí atentos.
Hola, buenas noches de nuevo. Bueno, yo traté de vincular este texto como al evento que hoy nos vincula, yo digo que a todos los colombianos, o por lo menos casi a todos, y es esto de la política. Primero pues anunciar que los seres humanos nos movemos pues en función de la sobrevivencia, y cada avance, lo que para mí es un avance, desde la tecnología, desde la psicología, desde todas las disciplinas, está en función precisamente de garantizar esa sobrevivencia. Bueno, por eso, digamos, en mi primera presentación insistí como en este evento de la vida y la muerte. Ya comparto mi presentación, regálenme en un momento. Tranquila, Laurita, dale, organízalo. Mientras va cargando ahí, ya está, listo, perfecto. Ya tienes pantalla, Laurita. Y bueno, regálenme en un momento que voy de un lugar a otro huyéndole al ruido. Tranquila. Sí, para no discutir. Ya regálenme en un momento. No te preocupes, Laurita. Hay una frase que la voy a plantear desde ya para que luego la revisemos. El profe Enrique me escuchó mencionarla el otro día ya en el trabajo, lo de compartir significados para llegar a significados compartidos. Y ayer en el pre-podcast estábamos hablando acerca de todos tenemos una ideología, porque pues nadie se escapa, ¿sí? La ideología hace parte de nosotros. ¿Cómo modificar la ideología o cómo identificar si una ideología es mejor que la otra? Sí, eran preguntas que nos hacíamos ayer cuando estábamos charlando, y entonces se me ocurrió y recordé, no se me ocurrió porque no es mía la reflexión, recordé esa frase de compartir significados para llegar a significados compartidos, una frase que también la profe Laura conoce, ¿sí? Es decir, cuando nosotros empezamos a hablar, por ejemplo, ¿qué es para el profesor Mario, por ejemplo, la felicidad? ¿Qué es para el profesor Enrique la felicidad? ¿Qué es para la profesora Laura la felicidad? Estamos compartiendo significados. ¿Qué significa la felicidad para cada uno de nosotros? Pero luego, cuando empezamos a hacer el ejercicio de diálogo y de reconocer al otro y reconocer lo que el otro siente y piensa y todo eso, es posible que lleguemos a significados compartidos, es decir, a que en algún punto los tres compartamos una partecita de lo que es el significado de felicidad para nosotros tres, ¿sí? Compartimos primero unos significados y luego llegamos a unos significados compartidos, que es básicamente un ejercicio de hecho democrático, ¿no? Que lo plantea Sabater, pero pues bueno, luego echamos ese carreto. Ahora vamos a escuchar a Laurita, que creo que ya está lista. Laurita, te escuchamos. Ando huyendo del ruido, me ubico allí en un lado, en otro, precisamente para garantizar. Bueno, presentación aquí. Listo, ¿ya pueden ver mi presentación? Sí, ya cargó, ya está ahí en pantalla completa. Vale, entonces les estaba mencionando que vinculo pues estos dos momentos. Finalmente nos movemos en función de esa sobrevivencia, cada transformación, cada evento, voy a denominarlo avance que damos, está en función precisamente de esto. Entonces,
cuando voy a este texto de el sublime objeto de la ideología, y pues primer capítulo, segundo capítulo, tengo pues como esa pregunta, y es, finalmente los colombianos somos una sociedad muy primitiva, en la medida en que se vincula la violencia como modo de mover a las personas a X o Y ideología. Entonces, una vez pues vinculo estos dos momentos cruciales para para un ser humano, que son la vida y la muerte, y podría decir que no solamente la especie humana, sino pues toda forma de vida. Estos dos momentos son cruciales. Y digo, bueno, ¿qué hizo para ya aterrizar en el texto de Zizek, en esa pues comprensión del texto de Zizek, tratando pues de vincularlo a hechos, eventos del día a día, que pues no es muy fácil, o en mi caso para mí no es muy fácil. Tengo la pregunta, y es, bueno, ¿cómo lograron finalmente diferentes partidos políticos, para no hablar de una sola persona, lograr ese reconocimiento, o que la sociedad finalmente ya los caracteriza, ya los vincula con una sola palabra? Voy a poner un ejemplo, y hablamos de seguridad democrática, y pues ya muchos sabemos a quién le acreditamos esa seguridad democrática. Y pues hablamos de hace unos 10 años, 15 años, hablar de eso era, mejor dicho, ya identificar un personaje aquí en Colombia. Y cómo no identificarlo si para mí supo ofertar esa seguridad democrática para conquistar todo un pueblo, conquistar un país, pero esa conquista fue en función de unos intereses particulares, no realmente del pueblo, así eso fuera lo que mostrara. Entonces, esto de mencionar lo del principal renglón económico, lo he dicho en casi todas las presentaciones de Colombia, es la violencia, y es que fue con ese insumo que ellos movieron el país, movieron departamentos, movieron todo un pueblo que los apoyó, los favoreció, y aún así, y aún hay mucha gente que los alaba, y fue ese modelo que ellos implementaron para esto, la violencia. Y es que frente a un arma nadie dice que no. Entonces, hay un momento en el texto de Zizek que digamos vincula como el deseo. Yo lo relaciono con ese yo quiero. De esos tres momentos, el tú debes, el yo quiero y el yo soy, yo lo relacioné con ese yo quiero, y es frente a un momento que está vinculado pues con la violencia,
como pues se puede ver aquí en esta presentación, ese yo quiero está gestado, está asociado con un aumento de la minoría de edad. Es un yo quiero que cumple los requerimientos de una minoría. Mientras que un yo quiero que esté vinculado a otro concepto, y cité el plan de desarrollo de este momento, que es Colombia, potencia mundial de la vida, y cómo no apostarle a esto, siendo un país pues tan biodiverso. Eso es lo que le venden a uno desde el colegio, y qué significa que sea tan biodiverso. Entonces ese yo quiero va a atender una mayor mayoría de edad. Las flechas ya cambian en este evento, ya que pues no va a ser un yo quiero que se impone, sino que ya se da la oportunidad de que sea el individuo que de manera responsable, libre y responsable, vaya a ese yo quiero, ya que estos eventos pues son los que esos deseos son los que finalmente mueven todo un país que esté sumergido en los deseos materiales constantemente. Pongo un ejemplo de estar a la vanguardia de la moda y de cosas no banales, pero sí sin mayor trascendencia. Es un yo quiero pues gestado desde la minoría de edad. Entonces, esto de Colombia, potencia mundial de la vida, considero ya trae como a participar realmente esa Colombia que desde en mi caso, desde primaria, nos pintan como una Colombia biodiversa y una Colombia que ocupa los primeros lugares, y que una Colombia, bueno, que no solamente sea para que en las montañas se camuflen los diferentes grupos al margen de la ley, no, sino que sea una Colombia que con todas sus riquezas responda a las necesidades no solamente de un pueblo, sino de todo el mundo. Por eso Colombia, potencia mundial de la vida, mundial, y uno dice, hombre, pero ese título, semejante título, eso sí, no puede moverse a sí mismos. Ahora hablar del mundo. Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo, y un páramo para el mundo es clave, es agua. Entonces, no es en vano que se defina este plan de desarrollo de esta manera, y ya hay que empezar a actuar respecto de esa biodiversidad. No solamente ocupamos el primer puesto en número de aves. Bueno, no sé en este momento en qué estatus estemos ahí con respecto de las especies, pero no es sino empezar a reconocer realmente eso y a entrar como en función con eso. Entonces es clave que nosotros ya empecemos como que como sociedad empecemos a mirar ese yo quiero está gestado en pro o en contra de la vida, en pro o en favor de la vida. Bueno, como tengo ahí podría ser como una obsesión, de pronto se convierta en una ideología. O ya estará convertido. A mí me causa pues, bueno, no quisiera alarmarme porque realmente no conozco a fondo, pero pues
en ese camino estoy. De conocer pues por qué se da este evento y por qué pues se logra seducir una población de un momento a otro, y es ese bautismo primigenio. Espero no estar usando mal este concepto. Para mí pues me ha costado cada frase de cada párrafo, cada oración del texto de Zizek, y es para mí ese bautismo primigenio, como lo mencionaba inicialmente, que se le ha dado, por ejemplo, decía esa seguridad democrática. Ya sabemos a quién, o muchos ya acuden a su referente, y es Álvaro Uribe Vélez. Ese bautismo primigenio hace 20 años, ellos supieron cultivar, o no le acredité, no mencionar cultivar, que es que me parece que es como un concepto tan hermoso, bueno, tan delicado, que bueno, ellos finalmente manipularon todo un pueblo en favor de sus intereses particulares. ¿Cómo lo lograron hacer? ¿Cómo lograron que los caracterizaran y los vincularan con cosas, digamos, hay un cuadro de Jesucristo, pero en el fondo es Álvaro Uribe Vélez, y muchas personas pues alaban, digamos, esa imagen, y uno dice, bueno, Jaime Garzón no tenía todo el respaldo que hay ahorita. Está esto de las redes sociales, hay ahorita muchas ONGs, muchos movimientos y demás, que de pronto no había en la época de Jaime Garzón, y exterminarlo a él para ellos poder continuar con esa conquista se tenía que hacer porque pues era un personaje que no coincidía con ellos, que era todo lo contrario a la apuesta ideológica que ellos estaban vendiendo. Él era esa oposición que ellos querían que no se evidenciara, que no se mostrara, porque él estaba haciendo toda una apuesta a desnudar a este personaje y a otros personajes. Por eso a ellos no les convenía, porque la idea era vender muy bien su ideología, y la supieron vender durante mucho tiempo. Por eso pues silenciaron no solamente a Jaime Garzón, sino a muchas otras personas. Entonces ellos garantizaron eso, y así tuviera que ser con motosierra, con lo que fuera, lo hicieron, y el símbolo que eso significaba para muchas sociedades y para muchas personas era la muerte. Por eso todo el mundo se quedaba callado. Bueno, venimos 20 años después, pleno 2023, habla Mancuso, y uno dice, ¿cómo se va a dar ese rebautismo? Y no solo Mancuso, porque no le quiero acreditar esa desnudez, ojalá ese traje nuevo del emperador, ese niño que dijo, bueno, pero es que el emperador está desnudo, bueno, pero es que Álvaro Uribe Vélez es un asesino, es un criminal, es un matarife. No solamente acreditarle eso a Mancuso, sino a todos los que ahorita han trabajado en eso, han hecho parte, digamos, de eso. Quiero pues hacer el reconocimiento a Daniel Mendoza, a Miguel Ángel del Río, a Gonzalo Guillén, no dejar de lado pues las mamás
las madres de esto de la Justicia Especial para la Paz, que han estado, yo a veces veo esos discursos y las veo ahí sentadas escuchando y todo eso, y uno dice, bueno, no formaron un grupo que buscara como la venganza, ¿no? Antes, por el contrario, y uno dice, agradecer, digamos, todo ese, para mí eso es algo que debemos de hacerle un reconocimiento enorme a esas madres que finalmente fueron víctimas de todo este conflicto, a esos hijos, a esas esposas. Hacer pues ese reconocimiento. Me disculpa si alguien, yo sé que muchas personas me hacen falta aquí, pero pues es eso, es para mí es no cambiar una ideología por otra, sino darnos paso a esa diversidad que debe existir en un país que por cierto es tan biodiverso, que tiene tantas cosas, dar esa posibilidad, a que entren varios conceptos sin tener que atentar contra la vida de un ser humano. Si bien es cierto, de la ideología se parte, pero partimos de una ideología en Colombia que asesinó, que mató. O sea, uno dice, ¿hay una ideología buena o hay una ideología mala o una ideología más fuerte? En este caso, yo diría, es una ideología hiper fuerte en la medida en que se atenta contra la vida de un ser humano. Es que aquí ya estamos tocando no la violencia simbólica, sino es la violencia física que atenta, que extermina, que no permite ya el respiro, el habla de un ser humano para defenderse. Entonces, no es cambiar una ideología por otra lo que pues busco con esto, sino que demos paso a atender, digamos, esa diversidad, esa posibilidad de que todos podamos desde la mayoría de edad opinar sin ser censurados. Eso era todo, profe Mario. Estoy, digamos, en ese comprender, digamos, cómo logramos que nos seduciera esa ideología para mí muy fuerte, que no solamente ha sido la de Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, sino que eso viene desde hace mucho rato. Somos una sociedad muy primitiva, en la medida que todavía usamos la violencia como medio para conseguir lo deseado, la violencia física exterminadora. Gracias, profe Mario, gracias, profe Enrique. Laurita, a ti muchísimas gracias. Acabo de estar escribiendo acá, tomando notas. En algún momento lo planteamos, creo que en uno de los podcasts anteriores. El uribismo es el nombre que se le colocó a una cultura que ya estaba establecida en el país, ¿sí? O sea, y Álvaro Uribe es un síntoma de una sociedad enferma, ¿sí? Él es un síntoma de una sociedad enferma. Es como si el país tuviera cáncer y uno de los tumores más tenaces que estamos tratando de extirpar, de operar, es Álvaro Uribe, ¿cierto? Él parece que se fuera a convertir en el eterno imputado, al que nunca se le va a lograr hacer justicia, pero sí, es un síntoma, me acordé del síntoma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí sobre todas estas bases conceptuales, aterrizar el ejercicio para ir apuntando a precisamente
ayudar a la comprensión de esta segunda parte, de qué quiere decir el texto. Entonces, el profe Enrique nos hablaba acerca de todos estos conceptos y tenemos nosotros significantes flotantes, ¿sí? Significantes flotantes, y por eso al principio se mencionaba paz, amor, libertad, honestidad, ¿sí? Lealtad, justicia, amistad, esperanza, ¿sí? Y uno sabe y uno entiende que hay unos, como decía el profe Enrique, unos significados literales de esos conceptos, ¿no? Uno va y busca el significado de paz, el significado de amor, de libertad, ¿cierto? De los diferentes valores, y uno lo puede encontrar. Pero así como aparecen estos que son valores y que es algo, digamos, positivo y deseable en una sociedad, también encontramos mamerto, guerrillero, paraco, feminazi, machista, uribista, petrista, izquierdoso, derechista, comunista, capitalista, ¿cierto? Encontramos esos que también si uno los revisa, tienen una significación literal, como la palabra gonorrea. La palabra gonorrea, pues uno la busca y tiene una significación ahí en un diccionario médico, ¿sí? Pero adquiere significados, es decir, mamerto, comunista, izquierdoso, paz, libertad, esperanza, gonorrea son los significantes. Los significados varían. Conforme el colchón ideológico, lo que planteamos al principio para tener en cuenta. El colchón ideológico. Que el colchón ideológico viene a ser la manera en la que se unen todo este tipo de conceptos para un solo discurso. Un discurso totalizante, totalizador, totalitario, ¿sí? En donde, por ejemplo, si nosotros hablamos de Colombia, potencia mundial de la vida, como nos plantea Laurita, como un ideal, como un derrotero, y hablamos de, ¿cómo era que se llamaba el derrotero de los 8 años de Álvaro Uribe? Seguridad democrática, ¿cierto? Entonces, si nosotros hablamos de seguridad democrática como un derrotero y hablamos de Colombia, potencia mundial de la vida como un derrotero, colocados en dos discursos ideológicos distintos, dentro de cada uno de esos discursos podemos encontrar significantes como justicia, paz, amor, libertad, esperanza, pero en cada uno de esos discursos, esos significantes adquieren significados diferentes. Entonces, cuando uno dice Colombia, potencia mundial de la vida, uno dice, hombre, para lograr la paz, y se construye el discurso, más carreteras para comunicar el campo con los centros de acopio y poder sacar la comida desde allá, ¿sí? Más universidades, hay que facilitar el ingreso a la educación básica, primaria, media, superior, técnica, tecnológica, ¿sí? Hay un discurso ahí. Y se dice, a partir de eso podemos lograr la paz, ¿sí? No, desde la seguridad democrática la paz la vamos a lograr desde aumentar el armamento del ESMAD, aumentar el pie de fuerza en la milicia, aumentar la cantidad de recursos económicos que se le dan a eso, porque plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, y así es que vamos a lograr la paz. Entonces, ahí tenemos nosotros dos discursos ideológicos en donde hay unos significantes que adquirieron significados distintos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues cada uno de ellos trata de totalizar la mayor cantidad de significantes que pueda, porque al totalizar la mayor cantidad de significantes que pueda, les
da un nuevo significado y así les hace más vinculantes. Entonces hablábamos ayer con el profe Enrique. Efectivamente uno ve en las marchas, es raro, ¿no? En un régimen como el que estamos, porque aparece el concepto, el significante régimen, ¿no? Aparece en un régimen en el que estamos, la gente puede salir a marchar y yo no sé, pero no sé si alguien esté llevando la estadística. ¿Cuántos ojos ha sacado el SMAT en los últimos 8 meses en las marchas que han hecho las personas de la oposición a este gobierno? ¿Cuántos ojos han sacado? No sé si alguien esté llevando esa estadística, ¿cierto? ¿Cuántos Lucas Villa habrán mandado matar, ¿cierto? Las manos oscuras que están en los diferentes municipios. Pero bueno, el asunto es que tenemos nosotros unos discursos ideológicos, ¿sí?, que totalizan una cantidad de significantes, transforman sus significados, los hacen vinculantes, y entonces por eso uno puede encontrar en esas marchas, porque había empezado por ahí, uno mira por la carrera séptima caminando hacia la Plaza de Bolívar a la señora que se hizo muy famosa, la señora vendedora de, creo que de Vive 100, gritando y vociferando. Y al lado de ella puede uno divinamente encontrar una persona de Toyota de 400 millones de pesos con sombrero aguadeño y poncho, ¿cierto? Ellos han sido involucrados en este discurso ideológico a partir de los nuevos significados que se le ha dado a los significantes. Ambos están conectados por algo. Y entonces uno dice, y por eso las preguntas planteadas al principio, ¿por qué hablo como hablo? ¿Yo qué palabras utilizo? Y lo que hablo entonces es lo que pienso. Y eso que pienso es lo que hablo. Y entonces lo que yo pienso es lo que hago. Y eso que hago es lo que soy. Yo diría que sí. Porque por eso salió este señor por allá en Cali a echar plomo y a decir que estaba defendiendo a la gente. ¿Sí? Hay un discurso con unos nuevos significados arropados en un colchón ideológico, ¿sí?, que hacen que las personas se involucren, se identifiquen y se conecten y actúen en función de. Y entonces lo que yo deseo, para mencionar lo que nos traía Laurita, el desear, ¿será que lo que yo deseo viene desde ese colchón ideológico? ¿Será que lo que yo deseo viene desde esas ideologías fuertes que se han encargado de totalizar estos significantes para darles unos nuevos significados? No sé, ¿qué piensa Laurita? Cuéntanos, Laurita. Ahorita las últimas vallas publicitarias que he visto de esto de la política y esto, no sé si a ellos los acompañan o si al mismo Centro Democrático los ha acompañado un equipo de psicoanalistas o de psicólogos, psiquiatras, yo qué sé, habría que revisar muy bien como quién los asesora también a ellos. Porque ya están ligando como el discurso al amor. En una sociedad tan desafectivizada y tan carente de eso, de amor, vinculan en su discurso político el amor. Pero Laurita, ¿qué amor? Ajá, lo hacen en una época. Uh-huh. ¿Qué amor? El amor de hombre y mujer, porque pues es que si es de hombre con hombre, salen las señoras allí a darles palo a los dos muchachos en el parque al frente de su casa, ¿cierto? Es el amor como yo lo concibo desde el colchón ideológico y el nuevo significado que se le dio a ese significante, ¿sí? No, el amor, claro, el amor es válido. El amor entre hombre y mujer, no entre mujer y mujer, entre hombre y hombre y etcétera. ¿Sí?
sino el amor desde mi discurso ideológico. Y ahí por ejemplo, bueno, en medio de que somos una sociedad muy desafectivizada, ¿cuántos hijos se quedaron sin sus padres, sin su madre? O bueno, tantos niños en este evento, o padres muy violentos, madres muy violentas, aquí viene pues lo de la drogadicción, padres pues, bueno, le pintan a uno el discurso del amor, y uno dice, bueno, esta gente viene como a querer paternalizar a estos individuos, y entonces tenemos una sociedad que no ha tenido como esa oportunidad de un papá, y se le presenta un papá salvador, pues votemos por él. Salvador entre comillas. No, por supuesto, y es que se sigue vendiendo ese mismo discurso, porque es que hay muchos elementos que están ahí involucrados. Desde, por ejemplo, las ideologías cristianas, ¿sí? El Mesías, el Salvador y todo eso, y esto aplica para todos lados, porque es que cuando hablamos de petrismo, por ejemplo, hablamos de que precisamente por eso, apenas 9 meses después de las elecciones, un montón de personas que votaron por Petro, pues ya lo están descalificando. Enrique. Sí, pues estaba pensando que, bueno, como tú bien decías, el significado, en últimas, bajo el colchón ideológico que nos encontremos, va a tratar de ser totalizador. Pero ese totalizar de alguna forma nos envuelve en una especie de dogmatismo. O sea, terminamos siempre cayendo como en el dogmatismo, como que me fijo en mis creencias, son mis creencias y de ahí no me bajo, ¿sí? Y eso es totalmente perjudicial para cualquier sociedad. O sea, también por eso el proceso debería ser como reconstruir, mirar cómo estoy mirando esos significantes flotantes y cómo los estoy defendiendo desde mi campo ideológico para darles y qué significado les estoy atribuyendo. Mencionas eso bien chévere, Enrique, y lo dije hace un par de minutos. Citaba yo a Sabater, Fernando Sabater, hablando sobre lo que es la democracia, y el hombre dice en un artículo en un periódico que leí hace tiempo, que el ejercicio democrático es el ejercicio en donde yo soy capaz de escuchar al otro, no con ánimo de debatir, ni con ánimo de llevarle la contraria, ni con ánimo de convencerlo, sino con ánimo de entenderlo, ¿sí? Entonces el ejercicio democrático es un ejercicio que está sí o sí, o debería estar sí o sí, atravesado por la capacidad de comunicación con el otro, ¿sí? En donde yo escucho al otro, soy capaz de entender al otro y soy capaz de dejarme afectar por lo que el otro me está diciendo, y también el otro se puede dejar afectar por lo que yo le digo. Por eso citaba ahorita la reflexión, compartir significados para llegar a significados compartidos. En ese sentido, nosotros podríamos divinamente sentarnos a hablar con alguien de una ideología completamente diferente a la nuestra, ¿sí? Y empezar a decir, bueno, ¿cómo es el asunto de la paz desde su perspectiva? ¿Cómo es el asunto de la justicia desde su perspectiva? ¿Cómo es el asunto de la equidad desde su perspectiva? ¿Sí? Y empezar a hablar, a escuchar al otro, porque en el otro hay un pedacito que a mí me puede transformar para ser mejor, y en mí también hay un pedacito que puede en el otro transformarlo. El cuento es que las ideologías nos hacen dogmáticos, nos hacen cerrar, y entonces, para citar otros podcasts en los que habíamos hablado anteriormente, eso hace, y lo hablamos ayer, Quique, hace que nosotros caigamos en los sesgos, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de confirmación. ¿Cómo era el tema del sesgo de confirmación, Enrique? Por ejemplo, bueno, ahí como tú estás mencionando tanto al otro, pues no es adrede que Zizek haya titulado el segundo capítulo como La falta en el otro,
Ajá. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a lo del sesgo de confirmación, es precisamente que yo alimento de alguna forma mis creencias, las que ya están fijas, las que ya están establecidas, buscando información referente a lo que ya sé, o sea, como afianzar más mis creencias. ¿Sí? En ese sentido, entonces, lo que uno está haciendo es construir una muralla alrededor para no permitir que nada entre, y pues de hecho pues que nada salga tampoco, porque no hay una interacción. Por eso uno escucha y lee lo que se mueve en redes sociales, y es básicamente la regurgitación de los mismos conceptos, ¿sí?, de esos significantes, pero con nuevos significados, cuando las personas entonces apelan solamente a ellos para descalificar al otro, ¿sí? Entonces, ¿qué argumentos hay en contra de X o Y? No, pues es que es un guerrillero. ¿Qué argumentos hay en contra de X o Y? No, pues es que es un uribista. ¿Qué argumentos hay en contra de X o Y? No, es que es un machista, es feminista, es vegano, no sé, ¿cierto? Pero el asunto es que no hay una capacidad de diálogo y de interacción que se pueda llevar a cabo en un ejercicio democrático real. Y francamente es muy complejo, porque precisamente todos nosotros estamos cobijados por una ideología, la que sea. Laura, Enrique, Mario, ¿sí? Estamos cobijados por una ideología. Pero el asunto no es ese. El asunto es hasta dónde estaríamos dispuestos nosotros a entrar en diálogo democrático con una persona que piense distinto a nosotros, y poderlo hacer sin irnos a los golpes, ¿no? Como dice Zuleta, tener mejores conflictos. Tener mejores conflictos, que yo sea capaz de eso. No sé, uno siempre apela como a la educación. No sé ¿será que se puede revisar eso? ¿Será que pues, se puede encontrar algo distinto? No sé, Laurita, Enrique, ¿qué piensan ustedes de eso? O sea, ¿será que es posible hacer esa deconstrucción cultural? No sé qué pasará en Suiza, qué pasará en Finlandia, qué pasará en Melbourne, qué pasará en Freiburg, en Alemania, qué pasará en esos lugares, Laurita. ¿Qué pasa en Colombia? Pues de construir, yo creo que es clave reconocer esas formas o esas ideologías fuertes, reconocer que existen y digamos actuar haciendo, digamos, ese reconocimiento, porque pues muchas veces los discursos filosóficos, psicológicos no cobran como interés, sobre todo en un país donde doy 50.000 pesos para que vayan a la marcha y pues a la gente le calma el hambre eso, donde se le ha reprimido los recursos primarios, la solvencia de las necesidades básicas primarias a una población, precisamente para que no piense en esas posibilidades de ideología, en a dónde nos puede llevar esas ideologías fuertes. Entonces, no, los 50.000 pesos, con eso compro una libra de arroz, compro la carne, compro tal cosa, y me voy pues a esa marcha y hago bulto allá, pero pues no estamos como en esa ojalá deconstruyamos eso y podamos reconocer esas ideologías, porque es que es muy, muy berraco hablar de deconstrucción cuando
aún no se resuelven las necesidades básicas de un país. Con hambre un niño no puede pensar, con hambre un pueblo no puede pensar, y a eso es lo que nos ha llevado precisamente para no tener la oportunidad de debatir, de discutir ese tipo de cosas. Entonces, por eso los discursos filosóficos, psicológicos y de todas estas ramas son muy importantes, son claves, pero desafortunadamente no hay tiempo, no hay espacios para dedicarle a esto, porque la gente está en el apuro de resolver pues la necesidad primaria, buscar cómo guarda lo del día a día para pagar el arriendo. Eso es muy berraco, porque pues el arriendo es tanto, todos los días tengo sí o sí que guardar tanto para ese arriendo. Entonces, digamos, desde ese punto lo veo yo, por eso, digamos, por eso no se apuesta a un plan de desarrollo como se está planteando ahorita, o ya se aprobó, pero pues viene la oposición con su mirada ahí bien opacadora, o no sé cómo llamarlo. Para no apostar, digamos, por un plan de desarrollo de estos. Gracias, Laurita. Enrique. Bueno, pues nosotros por lo general decimos que la educación es como ese estandarte, no sé, para poder llevar al pensamiento crítico, a la deconstrucción, pero si nosotros nos ponemos a analizar bien el sistema educativo de un país, y sobre todo el sistema educativo de nuestro país, pues terminamos viendo que hay una similitud entre el sistema, o sea, entre el panóptico que plantea Michel de Foucault y pues nuestro sistema educativo, porque funciona así. Sí, todo está básicamente de alguna forma cuantificado, ¿sí? Funciona igual que en las cárceles. Entonces, pues yo no sé si realmente vendría a ser la educación, o más bien lo que nos ayudaría como sociedad más bien sería la cultura, porque es algo que sí se arraiga más al individuo, ¿sí? Primero cambiar culturalmente y luego sí cambiar a nivel educativo. Pues ahí me llegan unas cuestiones, y es, ¿será que es más fácil caer en las ideologías fuertes cuando hay hambre? Porque hay gente en Toyotas Blanca de 490 millones modelo 2023 que están ahí. O sea, hambre no tienen, ¿cierto? O sea, el asunto será una vaina fisiológica, o será más bien que es más fácil llegar a las ideologías fuertes, más bien es por un estado de llenura desde el sentido de la ignorancia como estado de llenura, ¿sí? Porque, pues, no sé, hambre, digo, pues yo no sé cuánta hambre aguantó y cuánto sufrimiento aguantó Mandela allá preso, ¿sí? Y cómo se construyó el hombre, ¿no? Pues como para ponerlo de botón de muestra. Laurita. Tu micrófono, Laurita. No, pues eso digamos me llama bastante la atención, en la medida en que de 1001 y de 100 ninguno. Porque es que esto de la biología, esto de la necesidad de sobrevivir,
para cada individuo lo busca, digamos, de sí o sí garantizar su sobrevivencia. ¿Cuál era el motor emocional? ¿Cuál era el enganche emocional que tenía Mandela, por ejemplo, para hacer lo que hizo? Había como dice Enrique, unas bases culturales diferentes, ¿sí? Pero Enrique, tienes la palabra. Pues digamos, estaba pensando que los significantes flotantes son las carencias que tenemos. Y entre más carencias tengamos, pues más significantes flotantes habrán. Y en este sentido, pues el campo ideológico se alimenta de esos significantes flotantes e intentan totalizarlos. Y yo veo que una ideología me ofrece todo lo que anhelo, pues obviamente yo me voy a incluir. El elixir, ¿cómo es? Mejor dicho, la panacea, porque no puede pronunciar la otra palabra. La panacea, la cura contra todo, ¿no? Entonces empieza el discurso desde, o sea, es que esa vaina, y por eso hablamos de la ideología. Eso está en los tuétanos de uno, ¿sí? Y se notan los discursos más cotidianos y más sencillos. Cuando uno empieza a hablar con una persona que tiene la respuesta para todo, ¿sí? Entonces, no, ¿qué tiene? No, me duele acá, me rasca acá. Ay, eso, mire, hay un aceite de qué tal cosa, mire, eso cura como 250 males, ¿sí? Esa necesidad de tener todas las respuestas y de poder dar las respuestas para todo, ¿sí? Eso hace parte de nuestro propio discurso ideológico. ¿Por qué? Pues porque estamos ahí cerrados en eso. Entonces, en ese sentido, lo que plantea Enrique, pues sí, claro, la vaina es cultural. Pero lo que plantea Laura también, el asunto es de unas realidades brutales, tremendas, ¿sí? En donde, por supuesto, unas personas que tienen la barriga llena fisiológicamente no se atreven al ejercicio democrático porque están llenos de otra manera también, ¿sí? No están en la carrera de las ratas luchando por conseguir lo del arriendo, pero tienen otro tipo de carencias, como dice Enrique, y tienen otro tipo de llenuras, ¿sí? Ese tipo de personas, pero las otras personas que están en la carrera de las ratas, pues el mismo asunto fisiológico y la misma cotidianidad, pues tampoco les permite llegar a ese tipo de reflexiones, ¿sí? O sea, cada uno desde sus diferentes realidades tiene una cantidad de obstáculos que no le permiten eso, ¿sí? Entonces, pues va uno a ver qué tan grande podrá ser la biblioteca de esas personas y qué tanta cultura y todo eso, ¿sí? Es muy sencillo. Pues una persona que tiene muchísima plata, pues entonces es capaz de comprarse un apartamento de 4.000, de 10.000 millones de pesos y tener 3, 4 carros de gama alta y camionetas blancas, etcétera, no sé qué, ¿cierto? Y pues la persona humilde pues tiene un televisor de 75 pulgadas en la sala y un picó, como dicen en la costa, un equipo de sonido, el televisor para ver los partidos y el equipo de sonido para ponerlo a tronar los fines de semana o en Navidad. Pero tenemos ahí, es un asunto cultural, un asunto del deseo, como decía Laurita, y como planteamos hace un rato, ¿desde dónde viene el deseo? Pues desde la ideología. Desde la ideología viene lo que estoy deseando, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es mi colchón ideológico? Y muy seguramente desde ahí se están determinando una gran cantidad de acciones, pensamientos, palabras, ¿sí? De un individuo. Enrique. Pues pensaba más que el deseo surge a partir de la carencia que tenemos. Entonces, digamos, ¿se acuerdan cuando hablaba de la escisión que hay?
Sí, del sujeto. sí, El sujeto se cinde y de alguna forma carece de algo, ya carece de identidad. ¿Y quién renueva esa identidad? Pues la ideología. La ideología devuelve a ti tu identidad. sí, 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 claro. Por eso es tan vinculante. Sí, por eso es tan vinculante el discurso ideológico. Pero bueno, tenemos ya bastante reflexión. No sé si le apuntamos al cierre para que, para que pues las personas que están allá al otro lado escuchándonos, muchísimas gracias por estar ahí. A esos 42 suscriptores del canal. No, pues más personas nos miran, pero que no se suscriben. Pero el asunto aquí no es de likes ni de cantidad, sino el asunto es de que estamos haciendo un ejercicio que hace parte de un proyecto pedagógico, que es el proyecto pedagógico Sinergia, que busca una sociedad de amplios horizontes, ¿sí? Libre, responsable y democrática. Y esos son los derroteros y los pilares de nuestro ejercicio pedagógico, que tiene como uno de sus elementos el podcast, pero que también tiene la página web. Y en la página web tenemos la película recomendada de la semana, tenemos la caricatura, tenemos los hilos semanales, los textos. Si alguien quiere ir a leer, todos los hilos se encuentran en los hilos conceptuales. Todo lo que se ha publicado semana tras semana durante más de un año se encuentra todo allí en la página web www.sinergia.com. Producciones de pues los integrantes del equipo Sinergia, pero también en las últimas semanas hemos estado trayendo textos de autores reconocidos internacionalmente: Tolstoy, Jorge Luis Borges, sí, Mario Vargas Llosa, en fin, diferentes autores con diferentes reflexiones, artículos de periodistas reconocidos de nuestro país. Todo eso lo pueden encontrar también en la página web. Allí también van a poder encontrar la posibilidad de revisar diferentes canales que están vinculados dentro de la página web, de divulgación científica, de divulgación cultural, de divulgación tecnológica, de diferentes temas, música, películas, cortometrajes, una cantidad de material que hay allí, precisamente porque es nuestra apuesta, ¿no? Como decía el profe Enrique, es un ejercicio de construcción cultural, ¿sí? Porque pues desde la educación, complicado, decía Laurita muy sabiamente, ¿por qué si ponen tantas trabas para ingresar al magisterio? ¿Por qué hay tanta mediocridad en los docentes del magisterio? Entonces, yo decía, oiga, sí, yo que estoy ahí esperando a ver si me sale esa vuelta, uno dice, sí, es verdad. Tanta traba, tanta vuelta, tanta vaina para saber que después de todo eso hay un ejercicio bastante pobre y bastante precario en nuestro sistema educativo. Pero bueno, esa es la apuesta que nosotros estamos haciendo por una sociedad de amplios horizontes. Laurita, Enrique, no sé si tengan algo más que agregar. Muchísimas gracias. Nos vemos ¿en qué? ¿En unas 3 semanas? 3-4 semanitas para la tercera parte. La tercera parte de Sublime Objeto de la ideología de Zizek. Esa tercera parte, a ver si ya logramos hacer bien el ejercicio de cierre, que es el sujeto. La tercera parte se titula El sujeto. Ya, entonces, el síntoma. Hablamos del síntoma, logramos determinarlo. La falta en el otro, logramos determinarlo. Y ahora, en el próximo ejercicio, pues, el sujeto. Entonces, pues los esperamos y las esperamos en el próximo podcast. Laurita, Enrique, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias. Bye.